Papá, esa mesera se parece a mamá. Mírala. Susurró Emiliano mientras tiraba de la manga de su padre. Julián volteó y se quedó inmóvil. Antes de seguir, cuéntanos desde qué lugar nos estás escuchando y no olvides suscribirte a nuestro canal. El restaurante estaba lleno de vida. Se escuchaban tintineos de vasos, carcajadas y charlas animadas que llenaban el ambiente, pero para Julián, todo eso se desvaneció en un instante. Su vista se había clavado en la mujer que estaba al otro lado del lugar. El parecido con Clara era desconcertante, la misma silueta, los mismos rasgos en el rostro, incluso sus ojos reflejaban esa mezcla conocida de ternura y tristeza. La mesera notó la mirada intensa de Julián y le regaló una pequeña sonrisa. ¿Todo está bien?, preguntó con suavidad. Incluso su voz tenía un matiz inquietantemente familiar. Emiliano volvió a tirar de la manga de su padre. Papá, en serio, se parece mucho a mamá. Julián no pudo decir una sola palabra. Los recuerdos lo invadieron de golpe, aquel día en que perdió a Clara, cuando permaneció en silencio junto a su tumba, incapaz de aceptar que se había ido. Pero esta mujer no era Clara, aunque su parecido era asombroso. ¿Quién era en realidad? ¿Qué clase de extraño giro del destino lo había llevado a ese momento? Trató de ordenar sus pensamientos. Volvió a mirar a la mesera, necesitaba respuestas. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sin poder ocultar su ansiedad. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Lorena, respondió con calma. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Julián repitió en silencio ese nombre, Lorena. Pero no podía dejar de preguntarse por qué tenía ese parecido tan exacto con Clara. ¿Por qué se ve igualita a mamá?, dijo Emiliano con los ojos muy abiertos, lleno de curiosidad. Julián asintió lentamente, compartiendo la confusión de su hijo. Lorena frunció el ceño, visiblemente desconcertada. ¿Estás seguro de que todo está bien?, insistió. Julián se disculpó con suavidad. Perdón, es solo que, te pareces muchísimo a una persona que amé con todo mi corazón. Era casi irreal. Lorena ladeó la cabeza, como si algo dentro de ella buscara un recuerdo escondido. El corazón de Julián palpitaba con fuerza. Aquello no podía ser una simple casualidad. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Dentro de poco tengo un descanso, ofreció Lorena. Si quieres, podríamos conversar entonces. Julián y Emiliano intercambiaron una mirada. Sí, por favor, respondió él. Salieron juntos al patio trasero del restaurante, donde la tranquilidad reinaba. El suave susurro de las hojas al moverse con el viento y los sonidos lejanos de la ciudad llenaban el silencio. La curiosidad de Lorena creció. Entonces, ¿a quién te recuerdo? Julián inhaló profundamente antes de responder. A mi esposa, Clara. Falleció hace 2 años. Y cuando te vi, fue como si la estuviera viendo otra vez. La expresión de Lorena cambió sutilmente, como si ese nombre despertara un recuerdo olvidado, pero enseguida volvió a su serenidad habitual. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Debe ser un dolor muy grande. Julián asintió, sin poder apartar los ojos de su rostro. Era increíble cuánto se parecía. Papá, ¿y si eran hermanas?, susurró Emiliano con una mezcla de emoción y sorpresa. Los ojos de Lorena se agrandaron, visiblemente impactada. ¿Hermanas?, repitió, confundida. No, nunca tuve una hermana. Crecí en un orfanato. Al escuchar eso, Julián sintió que algo dentro de él se tensaba profundamente. ¿Dónde naciste?, preguntó con cuidado. En realidad, no lo sé, respondió ella, con sinceridad. Lo único que tengo son mis documentos, con mi nombre y fecha de nacimiento. Mis padres siguen siendo un misterio para mí. La garganta de Julián se secó de golpe.
Clara también había sido huérfana y pasó gran parte de su vida tratando de encontrar a su familia sin éxito alguno. Cuando Lorena mencionó la fecha de su cumpleaños, Julián sintió que el mundo se le venía abajo. Era el mismo día que el de Clara. Lorena notó el cambio repentino en su expresión. ¿Estás bien? Julián asintió lentamente, aunque por dentro todo giraba sin control. Dos mujeres con un parecido casi idéntico, compartiendo la misma fecha de nacimiento, criadas en orfanatos, y aún así, jamás se habían encontrado. Recordó cómo Clara solía decirle que sentía que había alguien allá afuera. Una parte de ella que siempre le faltaba. Una pieza extraviada de su alma. ¿Alguna vez trataste de buscar a tu familia? Preguntó Julián con voz suave. Lorena esbozó una sonrisa cargada de melancolía. Lo intenté, pero no había nada. Ninguna pista, solo un vacío inmenso. Julián se pasó la mano por el rostro. Su corazón latía con fuerza. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras simplemente no salían. Fue entonces cuando Emiliano rompió el silencio. Podría haber sido su hermana. Lorena se estremeció. ¿Hermana? Repitió en voz baja. Julián la observó con atención. Parecía sumida en sus pensamientos, pero había algo más en su mirada, un brillo nuevo, como una pequeña chispa de esperanza. Finalmente, murmuró, Clara, podría haber sido tu hermana. Lorena lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de asombro y deseo, como si una verdad dormida comenzara a despertarse dentro de ella. ¿De verdad crees eso? Susurró. Julián asintió con firmeza. No tenemos pruebas concretas ahora mismo, pero las coincidencias son demasiado evidentes. La misma fecha de nacimiento, historias similares en orfanatos. No mencionó cuánto se parecían físicamente, pero ya no hacía falta. Lorena lo entendía perfectamente. Con una delicadeza inesperada, le tocó el rostro, como si lo viera desde una nueva perspectiva, no solo como una persona extraña, sino como un posible lazo con alguien que había perdido sin saberlo. ¿No tienes fotos de cuando eras niña? Preguntó Emiliano con timidez. Lorena negó con la cabeza. Muy pocas. En el orfanato casi nunca tomaban fotos, y las pocas que existían se perdieron cuando nos trasladaron de lugar. Julián se quedó pensativo por un momento. Quizá, te puedo mostrar algunas fotos de Clara, podamos compararlas. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Lorena. Sí, dijo en voz baja, me encantaría verlas. Las manos de Julián temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Comenzó a deslizar las imágenes en su galería hasta que encontró una vieja foto de Clara, tomada cuando era adolescente. Aquí está, dijo, girando la pantalla hacia Lorena. Ella se inclinó para mirar. Su rostro perdió el color. Observó la imagen con los ojos muy abiertos, sin parpadear siquiera. Es increíble, susurró. Soy yo. Julián negó suavemente con la cabeza. Esa es Clara. Pero el parecido entre ustedes es indiscutible. Son como dos gotas de agua. Emiliano sonrió con entusiasmo. Papá. Mamá y Lorena realmente eran hermanas. Lorena acarició el borde de la fotografía con la yema de los dedos. Dentro de ella se desataba una tormenta de emociones difíciles de controlar. Si todo esto era verdad, ¿por qué las separaron? ¿Por qué nadie les habló jamás de la otra? Julián colocó una mano sobre su hombro en un gesto de consuelo. Necesitamos estar seguros. Una prueba de ADN puede aclararlo todo. Lorena lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. ¿De verdad crees que es necesario? Preguntó en voz baja. Sí, respondió él con dulzura. Porque mereces conocer la verdad. Después de un largo silencio, ella asintió con determinación. De acuerdo. Estoy dispuesta a hacerlo.
Emiliano aplaudió emocionado. Sí. Eso quiere decir que podría tener otra tía. Lorena le regaló una sonrisa, aunque en sus ojos aún persistía la incertidumbre. ¿Y si todo esto al final no es lo que parece? Murmuró. Como si hubiera percibido su temor, Julián le habló con serenidad. Sin importar lo que digan los resultados, estamos aquí para ti. Acordaron reunirse al día siguiente para realizar la prueba. Esa noche, Lorena no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos giraban sin parar. ¿Y si había vivido toda su vida sin saber que le faltaba una parte esencial de su ser? A la mañana siguiente, Julián y Emiliano regresaron. Julián sostenía un sobre blanco en sus manos, marcado con el nombre del laboratorio. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave. Lorena asintió, aunque dentro de ella las emociones eran un torbellino. El ambiente del laboratorio era silencioso, impersonal, con ese característico olor a antiséptico flotando en el aire. Su corazón latía con fuerza, pero la calma de Julián le ofrecía algo de serenidad. El procedimiento fue breve. Ahora solo quedaba esperar. Para aliviar la tensión, Julián propuso ir a una cafetería cercana. Se dirigieron a un lugar cálido y tranquilo. Emiliano, lleno de energía, jugueteaba con el menú como si nada pasara. Lorena lo observaba en silencio, y una tenue sonrisa nació en su rostro. Ayer estaba sola, hoy, quizá tenía un sobrino. Miró a Julián, quien también parecía sumido en sus pensamientos. Fuera cual fuera el resultado, sus vidas ya habían cambiado. Los días pasaban con lentitud. Lorena revisaba su celular una y otra vez, a pesar de saber que aún era temprano para recibir noticias. Julián hacía lo mismo, tratando de disimular su ansiedad frente a Emiliano. Una noche, justo cuando Lorena terminaba su turno, su teléfono vibró. Era un mensaje de Julián. Su corazón se paralizó por un instante antes de comenzar a latir con fuerza. Sin pensarlo, lo llamó de inmediato. «Puedo pasar por ti», dijo Julián, su voz contenida pero firme. «Estoy en el restaurante», respondió ella. 15 minutos después, el auto de Julián se detuvo frente al restaurante. Lorena subió y se sentó a su lado, notando de inmediato el sobre blanco que él sostenía entre las manos. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre sus rodillas. Julián la miró en silencio durante unos segundos, luego le extendió el sobre. «¿Prefieres abrirlo tú o quieres que te lo diga?», preguntó con calma. Lorena tragó saliva, incapaz de apartar los ojos de los suyos. «Dímelo tú», susurró con la voz apenas audible. La voz de Julián se suavizó aún más al pronunciar las palabras, «son hermanas». Lorena llevó la mano a su boca. Su aliento se cortó por la emoción que la atravesó como una ola imparable. Una parte de ella que siempre había estado vacía, sin saberlo, se llenó de golpe. Nunca había tenido a alguien tan cercano, nunca había sentido un abrazo de hermana, escuchado su risa, y ahora sabía que siempre había tenido una familia. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, cálidas, sinceras. Julián le tomó la mano con delicadeza, firme, transmitiéndole apoyo. Lorena levantó la vista lentamente, encontrándose con la mirada de Julián. En ese momento entendió que no solo había encontrado a una hermana perdida, sino algo aún más profundo, había encontrado un hogar. Con las manos temblorosas, miró el sobre y murmuró, casi sin voz, «hermana». La palabra le resultó a la vez extrañamente familiar y completamente nueva, como si siempre hubiese estado en su interior, esperando a ser pronunciada por primera vez. Emiliano, sentado en silencio en el asiento trasero, no dijo una palabra. Entendía, incluso a su corta edad, que aquel momento era demasiado importante como para interrumpirlo. Finalmente, Lorena rompió el silencio y abrió el sobre. Sus ojos se deslizaron por las líneas impresas que confirmaban lo que ya su corazón sabía. Luego, con mucho cuidado, dobló el documento y lo guardó en su bolso.
No tenía idea, confesó con voz quebrada. Nunca supe que existía. Y ahora, siento que llegué demasiado tarde. Julián la miró fijamente. Claro, lo presentía. Siempre creyó que había alguien más. Siempre buscaba, aunque no supiera exactamente a quién. Las lágrimas de Lorena volvieron a brotar. Me buscaba a mí, y nunca pudo encontrarme. Pero tú sí nos encontraste a nosotros, respondió Julián con suavidad. Y ahora ya no estás sola. Emiliano se acercó despacio y colocó su pequeña mano sobre la de ella. Ahora estás con nosotros, tía Lorena. Una risa rota por la emoción brotó de sus labios. Aquellas palabras perforaron la tristeza como un rayo de sol rompiendo un cielo nublado. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. Tenía una familia. Cerró los ojos lentamente, dejando que el instante se impregnara en lo más profundo de su ser. Comprendió entonces que su vida se había dividido en dos partes, un antes y un después. Y en ese después había un nuevo comienzo lleno de esperanza. Emiliano exclamó con una alegría inocente, tía Lorena se va a quedar con nosotros para siempre. Lorena le sonrió, y su corazón se llenó de una calidez profunda. Para siempre, le prometió, a él, a Julián y a sí misma. Con esa promesa silenciosa sellada en el aire, Julián encendió el auto. Condujeron bajo el cielo teñido por los últimos rayos de sol, atravesando una ciudad envuelta en tonalidades doradas y anaranjadas. Lorena miraba por la ventana, su mente volando hacia Clara, su voz, su risa, todo lo que no pudo conocer, todos los momentos que podrían haber compartido si se hubieran encontrado antes. Te llevaré a la casa de Clara, dijo Julián con suavidad. Todo está como ella lo dejó. Sus cosas, sus libros, sus fotografías. A Lorena se le hizo un nudo en la garganta. Quiero verlas, susurró. Cuando te muestre los álbumes de mamá, agregó Emiliano con entusiasmo, vas a ver quién era. Cuando llegaron, Julián se detuvo en la puerta, atrapado un instante por los recuerdos que lo envolvieron como una ola silenciosa. Lorena cruzó el umbral y respiró hondo. Un aroma suave flotaba en el aire, el mismo perfume de Clara. Julián la guió a la sala y sacó un álbum de fotos del estante. Se lo entregó con cuidado. Lorena lo tomó entre sus manos como si fuera un tesoro. Lo abrió lentamente, con los dedos temblorosos. Página tras página, se desplegaban momentos, Clara de niña, sonriendo con los ojos cerrados, Clara en su boda, radiante, Clara sosteniendo a Emiliano con un amor imposible de describir. Lorena no solo la veía, la sentía. Y en ese instante comprendió, no había perdido a una hermana. La había encontrado. En esas fotografías, en esos recuerdos, y en la familia que ahora la abrazaba con el alma. Clara seguía viva en cada página, en cada instante capturado en esas fotos. Lorena pasó las páginas con manos temblorosas, deteniéndose en cada sonrisa, en cada mirada que parecía hablarle directamente al corazón. Julián se sentó en silencio a su lado, comprendiendo que ese álbum no era solo un conjunto de recuerdos, era un puente, un lazo entre Lorena y la hermana que nunca había conocido. Emiliano se acurrucó a su lado, mirando las fotos con la inocencia que solo un niño puede tener. Siempre te estaba buscando, murmuró. Lorena cerró los ojos al escuchar sus palabras. Si hubiera sabido, nunca te habría dejado sola, continuó él, con su voz suave y preocupada. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lorena mientras abrazaba a Emiliano con una ternura inmensa, como si estuviera abrazando también todo lo que había perdido. Luego, se giró hacia Julián. Gracias por encontrarme. Gracias por aceptarme, susurró, con una voz temblorosa. Julián apretó su mano con cariño. Somos familia, para siempre, dijo, con la certeza de quien sabe que el amor no necesita más pruebas que este vínculo renovado. Lorena asintió y volvió la vista a las fotos. Ya no eran solo imágenes congeladas en el tiempo. Cada una evocaba un sentimiento,
un recuerdo, una parte perdida de su alma. Por fin, podía empezar a sanar ese vacío interior que la había acompañado toda su vida. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro, ese era suyo para construirlo. Esa noche, Lorena se quedó con Julián y Emiliano. Compartieron historias de Clara, riendo y llorando a la vez, celebrando lo que habían tenido y lo que ahora tendrían. Cada momento compartido se convertía en una semilla de sanación y esperanza para los tres. Lorena comenzó a sentirse cada vez más parte de ese hogar. Cuando llegó el momento de despedirse, Julián habló en voz baja: «No tienes que irte, Lorena. Ahora eres una de nosotros. Este también es tu hogar». Lorena lo miró primero a él y luego a Emiliano, quien se había quedado dormido sobre su hombro. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no de miedo, sino por una profunda sensación de certeza. Sonrió y asintió, sintiendo que todo finalmente se había alineado. «Quédense todos», dijo, y Emiliano la abrazó, mientras Julián simplemente asentía, sabiendo que todo encajaba como debía. Lorena ya no estaba sola. Ahora tenía una familia, y ante ella se abría una nueva vida, una vida llena de amor, calidez y la reconfortante promesa de un hogar. Gracias por escuchar las historias. A veces, la vida nos sorprende con giros inesperados que nos muestran que nunca estamos realmente solos. La familia puede ser encontrada en los lugares más insospechados, y el amor siempre tiene la capacidad de sanar incluso los corazones más rotos. Nunca es tarde para encontrar lo que nos falta, ni para aprender a sanar. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de más relatos que te inspirarán. Dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de emoción y enseñanza. Nos encantaría que formaras parte de nuestra familia aquí, en Cuentos con Moraleja.